Muy buenas tardes. Pues sin duda es un placer, un gusto estar en este evento de tan importante empresa constructora. Y hoy me voy a permitir platicar con ustedes de un tema candente y que a muchos de ustedes les debe interesar. Hay cosas en la vida en las que a veces no queremos pensar. Por ejemplo, nadie quiere pensar en morirse, pero tarde o temprano a todos nos llega la hora. Así también nadie quiere pensar en retirarse del trabajo, o si estamos pensando en ello, estamos pensando retirarnos en las mejores condiciones. Nadie quisiera retirarse enfermo o retirarse con una pensión miserable o retirarse para tener que ser una carga familiar, tener que depender de los hijos, de la familia o de la caridad pública. Y desafortunadamente es un tema en donde la desinformación es el pan nuestro de cada día. Hay por ahí algunas estadísticas sacadas ya hace 3 o 4 años por una institución bancaria, en donde tristemente dicen que solamente el 23% de los trabajadores se ha preocupado por su pensión. Y entonces, pues, qué mejor tema de venir a hablar de qué necesitan saber sobre las pensiones. Yo quiero decirles que me esperaba, en cuanto a la edad, a un público diferente. Yo pensé que la mayoría de quienes hoy me iban a escuchar iban a ser personas de más de 50 años. Y, contrario a ello, me estoy encontrando que el público, en su inmensa mayoría, es joven, y casi todos ustedes, por consecuencia, comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Y también, por consecuencia, les es aplicable la nueva ley del Seguro Social, no la ley de 1973. Pero ahorita vamos a hablar de ello. Lo primero que yo les quiero decir es que, todo lo que deben saber sobre las pensiones. Lo primero que yo quiero puntualizar es la diferencia. Lo primero que quiero explicar es si es lo mismo jubilarse que pensionarse. La inmensa mayoría piensa que es lo mismo. Y de repente dicen, oiga, ¿qué necesito para jubilarme? Y mi respuesta inmediata es, ¿trabajas en el gobierno? ¿No? ¿Por qué? Porque solamente se jubilan los de el ISSSTE, o los del Seguro Social, o los de Comisión Federal, o los de Pemex. ¿Cómo? ¿Qué no es lo mismo jubilación que pensión? Desde luego que no. Ambos términos traen por ahí un referente. Vienen de jubilación, viene de jubileo, de jubilarse, de júbilo, de la alegría que da el poder terminar una etapa laboral teniendo un dinerito para poder sobrevivir. Ese dinero es lo que nos llamamos pensión. Y entonces ahí dice, la palabra jubilación se refiere a la prestación económica que recibe un trabajador cuando ha cumplido con los requisitos previstos con un plan privado establecido por su patrón o derivado de una relación colectiva de trabajo. Para recibir la jubilación es necesario que el trabajador cumpla con los requisitos previstos, que generalmente son la edad cumplida y los años de servicio. Operan esquemas de jubilación en Telmex, en ciertas áreas de Comisión Federal, Pemex, el propio Seguro Social, algunas instituciones financieras, gobiernos estatales, municipales, siempre que por convenio con el IMSS o el ISSSTE no coticen en el régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente se jubilan aquellos que por contrato colectivo tienen una prestación que tiene que ver con su edad y sus años de servicio. Por contra, quienes se pensionan, dice ahí la palabra pensión,
hace referencia a la prestación económica a que tiene derecho un trabajador o sus beneficiarios una vez que ha cumplido los requisitos previstos en las leyes del Seguro Social o del ISSSTE, requisitos generalmente referidos en semanas o años de servicio o de cotización, en edades mínimas y o en el saldo de la cuenta individual o en la esperanza de vida. Resumiendo, es una prestación a que se hacen acreedores los trabajadores después de hacer un determinado número de aportaciones y cumplir con un periodo laboral, el cual es definido por la ley que corresponda. Entonces, llegamos a la conclusión que ustedes se van a pensionar, no se van a jubilar. Si hay por ahí algún burócrata, ese sí se va a jubilar. Hoy en día, ya también algunos esquemas del ISSSTE también entraron a esta cuestión de las AFORES. Y entonces los requisitos son muy similares, pero en términos generales se va a jubilar aquel que tiene en contrato colectivo o con una institución privada un esquema diferente. Tiene que ver más con su edad que con sus años de servicio. Se van a pensionar aquellas personas que cumplan los requisitos de la ley del Seguro Social. Dicho lo anterior, diría yo, ambos conceptos refieren a una prestación económica para el trabajador. En efecto, que lo es, pero el origen y fundamento de la prestación económica es muy distinto. Cuando hagamos referencia a la prestación económica recibida del patrón por estar así previsto en el contrato colectivo o porque el derecho se derive de un contrato colectivo de trabajo, recibiremos una jubilación. Si al concluir nuestra vida laboral hemos cumplido con los requisitos previstos en la ley del Seguro Social, nos vamos a pensionar. Ahora bien, ¿cuántos tipos de pensiones prevé la ley del Seguro Social? Aquí no estamos hablando de trabajadores al servicio del Estado, ni de trabajadores de Pemex, ni de Telmex. Estamos hablando de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, una prestación a que tiene todo trabajador asalariado. ¿Cuántos tipos de pensiones prevé la ley del Seguro Social? Yo diría que la ley del Seguro Social nos prevé 3 tipos de pensiones. Por riesgos de trabajo, Dios nos libre de tener una pensión de esas, porque sería el equivalente a que trabajando me enfermé o me accidenté con algo que tenga referencia a mi trabajo. Y entonces estaría yo hablando de una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total, que a grosso modo, porque no venimos a hablar de este tipo de pensiones, sería por ejemplo una incapacidad permanente parcial que se lleva un dedo, una mano, y el Seguro Social le tiene que pagar ese daño a través de una indemnización que puede ser en un solo pago o puede ser diferida a lo largo de su vida. También podríamos hablar del caso más grave o extremo de alguien que, por ejemplo, se cae de un segundo piso y queda paralítico y al cual le van a dar una incapacidad permanente total porque el señor está imposibilitado para volver a trabajar el resto de sus días. Y en este caso le pagarían el 70% de su salario durante el resto de su vida. Pero, pues estas son las pensiones que menos queremos. Tampoco queremos pensiones por enfermedad. Estas se llaman en la ley del Seguro Social pensiones por invalidez. ¿Qué son las pensiones de invalidez? ¿O quién es el inválido para el Seguro Social? Es aquella persona que ha tenido un menoscabo en su salud y ese menoscabo en su salud, esa enfermedad, le dejó ya medio tocado, le dejó ya con la imposibilidad de volver a trabajar como antes. Y si no puede ganar por lo menos el 50% de lo que antes ganaba, para la ley del Seguro Social va a ser un inválido y también va a tener derecho a una pensión de invalidez, una pensión, por cierto, muy raquítica. Y para que me entiendan qué es una pensión de invalidez, voy a poner un ejemplo. Un estibador, un cargador, de repente le da un cardiacazo y al estibador lo operan, le hacen una operación de corazón abierto, el señor la libra y el Seguro Social después de 6 meses lo vuelve a dar de alta. Y llega con el patrón y le dice: patrón, por poquito y no la cuento, pero ¿qué cree?
ya no puedo cargar. Me dijo el médico que mi matraca quedó en muy mal estado, que yo ya no puedo volver a hacer esfuerzo. Y entonces pues me la vas a tener que dar de gerente, porque yo ya cargar no puedo. Ah, no, pues si no puedes, que era lo que hacías, dile al Seguro Social que te declare inválido y entonces tú vas a tener de por vida una pensión de invalidez. Desafortunadamente son pensiones muy raquíticas porque el Seguro Social dice, bueno, yo te estoy ayudando a que sobrevivas, no eres ni entenado, ni mi hijo, ni nada por el estilo, te ayudo a sobrevivir. Y esas son las pensiones de invalidez de sobrevivencia. Las pensiones a las que nos vamos a referir el día de hoy son sin duda las pensiones por edad y tiempo trabajado. Estas son, a decir verdad, retiro, que no hay tal pensión de retiro, sino un fondo de retiro, la pensión de cesantía y la pensión de vejez. Vamos en el transcurso de esta charla a explicar qué es el retiro, qué es la cesantía y qué es la vejez. Pero bueno, son primordialmente las pensiones a las que nos vamos a referir. Pero aquí comienzan nuestros problemas, puesto que todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que la ley del Seguro Social se modificó en 1995. A finales de 1995 se modifica la ley del Seguro Social y a partir del 1 de julio de 1997 entra en vigor una nueva ley y entonces aquí tenemos la disyuntiva de qué ley aplico, la de 73, la viejita, o la de 97, la nueva. Alguien puede decir, maestro, la nueva. Pues no, porque acuérdense que el artículo 14 constitucional dice que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo, es decir, ninguna ley se puede aplicar hacia atrás. E imagínense qué bronca que el 1 de julio de 1997 a todos los que ya estaban cotizando les hubieran dicho, pues ¿qué crees? A partir de hoy hay una nueva ley y todo borrón y cuenta nueva y todo es nuevo. Obviamente eso no puede ser. Entonces, un artículo transitorio de la nueva ley, el artículo 7º transitorio de la ley de 1997, establece que para todas aquellas personas que hayan cotizado antes del 1 de julio de 1997 para atrás, se va a aplicar la ley de 1973. Para todos los que hayan cotizado del 1 de julio de 1997 para acá, se aplicará sin duda la ley de 1997. ¿Cuál es el problema? Que desafortunadamente los requisitos de una y otra son diametrales, son verdaderamente abismales. Por ejemplo, para la ley de 1973, para que yo me pudiera pensionar, necesitaba yo 500 semanas cotizadas, algo así como el equivalente a 10 años de haber trabajado. Para la ley de 1997, desafortunadamente aplicable para la mayoría de ustedes, van a necesitar cotizar 1,250 semanas, el equivalente a 24 años y medio. Así es que por ahí comienzan nuestros problemas. Obviamente no es lo mismo tener que haber trabajado 10 que tener que trabajar 24 años y medio. Obviamente también para ir en una buena sintonía, vamos a ver que en la ley de 73 y la ley de 97 nos van a pedir, además de las semanas cotizadas, nos van a pedir ciertos requisitos como son la edad para la pensión de cesantía, que es el estar cesante, es el equivalente a una pensión de desempleo, nos van a pedir 60 años. Para la pensión de vejez nos van a pedir 65. Eso también vamos a ver dentro de un momentito que tiene una repercusión, porque si yo me pensiono a la edad de 60 años, voy a recibir el 75% de lo que me hubiera correspondido a los 65. Es decir, la pensión de cesantía es una pensión disminuida de la pensión de vejez. De tal manera que bórrense de la cabeza eso de que me tengo que pensionar a los 60. La idea es, te puedes pensionar a partir de los 60. Pero entre más años pasen, mejor. ¿Por qué? Porque irías incrementando un 5% más de un total. Otra de las cosas que tenemos que ver es que en la ley de 1973
Todavía mi pensión sale de un fondo de la Reserva Federal, sale de un fondo del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en cambio, la pensión que sale en la Ley 97 sale de mi Afore. Y entonces va a ser directamente proporcional a lo que yo tengo ahorrado en mi Afore. Y eso, desafortunadamente, también es un grave problema. Vamos a ver cuáles son los requisitos de una y otra ley. La ley de 1973, el recurso sale del propio Seguro Social, de mi cuenta individual, pero realmente sale del Seguro Social, es administrado por el Seguro Social. Requisitos es tener 500 semanas cotizadas, 60 años si quiero la pensión de cesantía, 65 si quiero la de vejez, y van a tomar en cuenta para mi pensión el promedio de mi salario de las últimas 250 semanas cotizadas. Esta pensión que resulte con esta ley, cada mes de febrero se va a actualizar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y los recursos que haya yo guardado en mi cuenta de 92 a 97 en algo que conocíamos como SAR, esos se me van a devolver en una sola exhibición al momento de pensionar. Con la ley de 1997, los recursos salen de mi cuenta individual. Quien administra la cuenta y quien administra mi pensión en la Afore, voy a necesitar 1,250 semanas cotizadas, tener 60 años cumplidos o 65 si quiero la de vejez. Y lo grave es que mi pensión no se va a calcular en base a mi salario o a mis últimas 250 semanas, sino se va a calcular de acuerdo al monto ahorrado y a la modalidad de la pensión. Esto, desde luego, es algo muy triste y algo que ahorita comentaba yo fuera de la conferencia o del curso o de la charla, como le quieran llamar. Desafortunadamente creo que a muchos de ustedes esta charla les va a tener que poner a pensar qué hacer, porque no les traigo precisamente buenas noticias. Este esquema de 1997 es un esquema perverso y para todos ustedes un esquema en donde de verdad o se ponen las pilas o van a ver con cuánto se van a pensionar. Pero bueno, vamos a seguirle adelante para que vayamos viendo esta situación. En 1995 se crea un esquema diverso. Hay quienes dicen que en 1995 se privatizó la ley del Seguro Social. Eso no es cierto. En el Seguro Social lo que pasó es que el esquema que existía para pagar las pensiones de las generaciones hasta ese momento existentes se estaba agotando, se había agotado y estábamos jugando con fuego. Con los recursos de las nuevas generaciones se estaban pagando las pensiones de las generaciones anteriores, pero de repente ese dinero se fue agotando. De tal manera que, por poner un ejemplo muy burdo, si yo Seguro Social ahorita recogía yo las cuotas obrero patronales de ese salón, inmediatamente que las recogía ya había otro allá afuera que me estaba pidiendo su pensión, y entonces estaba yo haciendo un juego muy, muy peligroso, porque en algún momento alguien se iba a quedar sin pensión. Y entonces recogimos un esquema que ni siquiera inventamos en México, se había inventado en Chile desde los años 80, y entonces en Chile se había probado con éxito, desde luego en otras circunstancias, un modelo de capitalización. Hasta ese momento en nuestro país el sistema de pensiones era un sistema de solidaridad, en donde con las cuotas de todos se buscaban pensiones a lo mejor medianas, raquíticas, pero a las que contribuían realmente todos. Todo el mundo era solidario en el esquema de pensiones. En Chile se pone en juego un sistema de capitalización. ¿Qué quiere decir? En una frase un poquito rebuscada, cada uno de ustedes es el arquitecto de su propia pensión, porque cada uno de ustedes va a tener una cuenta individual de donde va a salir el dinero para pagar su pensión. Y entonces, a partir de 1980,
se había puesto esto ya en circulación en Chile, y otros países suramericanos habían ya también adoptado este esquema. Nosotros adoptamos un esquema de sexta generación. Primero fue Chile, después fue Brasil, después fue Argentina, después fue Colombia, después Uruguay y al último México. Pero entonces nosotros adoptamos una ley corregida y aumentada. Pero nosotros ni siquiera podríamos decir que lo hicimos igual. Hicimos una copia medio mal hecha de un sistema probado en algunos países latinoamericanos. Porque a veces me dicen, oiga, pero lo de las Afores fue un éxito en Chile. En un principio sí. Ahorita pregúntenle al chileno qué opina de las AFOPES, que allá se llaman así. Aquí también se deberían llamar así, administradores de fondos de pensiones, pero a alguien se le ocurrió que aquí se tendrían que llamar administradores de fondos de retiro. Pero bueno, ese esquema que fue probado en Chile, allá fue exitoso y pues comenzó a cundir en América Latina. Yo digo, no podemos compararnos porque Chile cabe 6 veces en la República Mexicana, hasta más, ¿sí? En Chile fue establecido bajo un esquema dictatorial, no les preguntaron a nadie, estaba Pinochet, el esquema de aportación del Estado no tiene comparación, allá el Estado aporta solito como un 3% y el patrón como un 10%. Entonces, aquí entre los tres no aportamos más de 6.5. Entonces, desde luego no hay manera de hacer ese tipo de comparaciones. Pero nosotros en México adoptamos a partir de 1995 un esquema híbrido, en donde los servicios de los seguros de maternidad, de riesgo de trabajo, de guarderías, los sigue brindando el Estado a través del Seguro Social. Pero el esquema de las pensiones se le pasa a instituciones financieras privadas. ¿Cuáles son esas instituciones financieras privadas? Las que conocemos como AFORES. Nacen 17 AFORES y a través del tiempo se han ido fusionando, se han ido sumando nuevos actores a las AFORES. Hoy en día tenemos 15 AFORES. Son empresas privadas que lo que hacen es capitalizar las cuotas obrero-patronales de los trabajadores en los seguros de retiro, cesantía y vejez, para que ese dinero no esté estático, sino sea un dinero dinámico, que se esté invirtiendo y que con ese capitalizar de su dinero se pueda a la larga tener una mejor pensión. Eso fue por lo menos el esquema teórico de las AFORES. Las causas de la reforma fueron muchas. Hubo causas demográficas, hubo causas económicas, hubo causas de verdaderas inequidades. Les platico alguna. En 1943, cuando se creó el Seguro Social, la edad promedio del mexicano eran 58 años. Las pensiones se daban también a los 60. Pero quienes llegaban a los 60 años estaban viviendo horas extras, porque la edad promedio del mexicano era 58. Y cuando a alguien le daban una pensión a los 60, se la daban por 2 o 3 años y pela. Ya no había para más. La pensión se daba a unos cuantos y por unos cuantos años. Conforme va pasando el tiempo, la edad promedio del mexicano va aumentando. Por allá de los años 70, ya la edad promedio del mexicano ya no eran 58 años, sino 69 años para el varón y 72 para la mujer, o al revés, pero por ahí van los esquemas. Y entonces cada vez se le daba más pensión a más gente y por más tiempo. Ya para los 90, la edad promedio mexicano, aunque sigue siendo por ahí de los 70 y tantos años, pues ya la verdad es que hay mucha gente que ya llega a los 80, 85 años. Y háganle cuenta, hay gente que a lo mejor trabajó 10 años y pensionado se fue 25, porque le dieron su pensión a los 60 y a los 85 la sigue cobrando. Entonces eso, que fue un logro en salud, se convirtió en un grave problema para los fondos de las pensiones. Aunado a eso, había otro tipo de factores. Por ejemplo, con la ley 73 se tomaba y se toma en cuenta el salario promedio de los últimos 5 años. De tal manera que mi compadre y yo nos pensionamos a los 62 años,
pero él tenía trabajados 10 años y yo solamente había trabajado 6. Y a la hora de la verdad encontrábamos que casi teníamos la misma pensión. ¿Por qué? Porque la antigüedad no era tomada en cuenta. Realmente se tomaba en cuenta los últimos 5 años. Otro problema, con la ley anterior, si alguien no llegaba a los 60 años, pues se quedaba como el chinito, nomás mirando. ¿Por qué? Porque si no requería la edad, simple y sencillamente no recuperaba absolutamente nada. Oye, pero me quedé sin chamba a los 58 años. Pues gracias por participar, mano. Oye, pero lo que coticé, ni para Dios ni para el diablo. Simple y sencillamente no tienes derecho a pensión, y así se quedaba. Esa era una gran inequidad. Entonces, por esas y otras muchas razones, en 1995 se modifica la ley del Seguro Social. A partir de julio de 97 entra en vigor, por eso se le conoce como Ley 97. Si alguien me dijera, oiga, dígame por fin, la ley 95 o 97. Se promulgó en 1995, pero comenzó a tener vigor el 1 de julio de 1997, y por eso la conocemos como Ley 97. Pero la realidad de las cosas es que, bueno, a partir de ese momento el esquema es diferente. Cada uno de los trabajadores va a tener que elegir una pensión, una Afore, a partir del momento que comienza a cotizar parte de sus cuotas que se entregan al Seguro Social. Las cuotas del seguro de retiro, cesantía y vejez ya no se le dan al Seguro Social, se van a la Afore. La Afore las va a administrar, las va a invertir para que ese dinero no esté estático, sino al contrario, sea un dinero dinámico y permita que produzca dinero. Y de ese mismo dinero se va a pagar su pensión. Y entonces aquí encontramos muchas cosas. Primero, que las pensiones ya quedaron en manos de la iniciativa privada, a partir de que quien va a distribuir el dinero, quien lo va a manejar, quien lo va a invertir, van a ser organismos privados llamados Afores. Y ciertamente hay una gran incertidumbre en esta situación. Yo quiero decirles que cuando se estableció la nueva ley, una de las cosas que dijeron es, ¿por qué hay esa necesidad de cambiar la ley? Y a todo el mundo le vendieron la idea de que ya no había dinero para que las pensiones se siguieran dando, que ya el esquema anterior había fracasado y que era necesario cambiarlo a un sistema más dinámico. Pero hubo un compromiso del gobierno de que este sistema iba a ir evolucionando, se iban a ir modificando ciertos factores de inversión, y que entonces la solución era: eso se hace para que la juventud, para que las nuevas generaciones tengan una mejor pensión. Y así nos los vendieron. Las Afores son para una pensión más digna. Pero ¿realmente lograron su propósito? ¿Realmente estamos ante la presencia de pensiones más dignas? Pues no. Aquí dice, si usted comenzó a cotizar después del 1 de julio de 1997, queda claro que su pensión se calculará sobre el saldo que tenga ahorrado en la Afore. Al cumplir con los requisitos legales, usted como asegurado tendrá derecho a una pensión vitalicia en pagos mensuales que le pagará la aseguradora que usted elija. Los recursos de su cuenta individual se destinarán al pago de su pensión y a la contratación del seguro de sobrevivencia en favor de sus beneficiarios, cubriendo fallecimiento, pensiones de viudez, orfandad o ascendientes, mismas que cubrirán su aseguradora. El monto de la pensión será actualizado anualmente en febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero dicho en palabras más simples, ¿qué es lo que les tengo que decir? Desafortunadamente, muchachos, la inmensa mayoría de ustedes cotizó de julio de 97 para acá. Esto que nos vendieron no está funcionando. Y no está funcionando por varias razones. Primero, las Afores. Las Afores, como instituciones privadas, deberían estar dando más rendimiento que nos están dando. Pero aparte,
si me dieran mayor rendimiento, aunque me cobraran más. Pero las comisiones, como voy a ver dentro de un momentito, son de las más caras del mundo y los rendimientos son muy poquitos. Desafortunadamente también, hay que decirlo, lo que estamos ahorrando en esa cuenta del Afore es muy poquito. Y así fueran la mejor institución las Afores, las matemáticas no dan. Yo ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Insisto, yo ahorita con ustedes lo que espero lograr es que les caiga el 20 de que están en una situación muy crítica y que tienen desde ahorita que comenzar a prever su pensión. No dejarlo como mi generación para después. Mi generación y las de otros muchos no nos preocupamos nunca por la pensión y pensamos que al final de los años papá gobierno nos iba a dar una pensión, poca o mucha, pero teníamos una pensión asegurada si reuníamos ciertos requisitos. Ustedes no. Ustedes desafortunadamente su pensión va a ser en relación directa a lo que tengan ahorrado en su Afore. Yo aquí voy a darles algunos datos. Dice aquí, ¿qué es una Afore? ¿Qué es una Afore? Las administradoras de fondos de retiro no son otra cosa sino instituciones privadas que administran los fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y recientemente a los trabajadores del ISSSTE, a los afiliados al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fueron creadas por la Ley del Seguro Social de 97, iniciaron su operación el 1 de julio de ese mismo año, están regulados su funcionamiento por la CONSAR, que es un organismo que regula y vigila la operación de las Afores. Y bueno, cuando los recursos de las Afores no son suficientes, el Estado le entra con su cuerno para que todo mundo reciba una pensión. Y esto es algo que también quiero que esa idea de que todos tenemos asegurados una pensión, sí es cierto, pero una pensión que no me va a sacar del problema. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, quiero entrar al punto medular. La pregunta obligada, ¿está funcionando el sistema de las Afores? Yo digo ahí, dejemos a las Afores que se defiendan, pero la impresión de su servidor es que no está funcionando. Primero, el reto de mejorar los salarios, nos guste o no, estamos frente a un sistema perverso. Si un trabajador gana poquito, ahorra poquito y acabará con una pinchurrienta pensión. Y perdón por lo de pinchurrienta, pero es la verdad. ¿Qué puede ahorrar quien gana 100 pesos diarios? Definitivamente no hay manera de tener una buena cantidad si lo que estoy ganando es exiguo. Por otro lado dice, el reto de elevar las aportaciones. Tal vez alguno de ustedes no lo sabe, ninguno de ustedes se ha puesto a ver en su estado de cuenta del Afore de a dónde sale ese dinerito que se va guardando en esa cuenta. Pero la verdad es que ese dinero es lo que su patrón, el Estado y ustedes, entre los tres, están ahorrando mensualmente en las cuotas del seguro de retiro, cesantía y vejez. Y desafortunadamente, entre los tres, están ahorrando el 6.5 mensual. Y entonces, vuelvo a lo mismo. Quiero pensar que yo gano 200 pesos diarios. Si estoy ahorrando el 6.5%, estoy ahorrando 1.20 diario. Voy a acabar con, ¿qué les gusta? No es cierto, un poquito más, ¿no? A ver, 200 pesos por el 6.5 serían 13 pesos diarios. ¿Cuánto voy a ahorrar al año? 3,000, 4,000 pesos. ¿Cuánto les gusta que tendré ahorrado en 25? 100,000 pesos. ¿Con eso me podrán dar una pensión decente? Obviamente no. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que este 6.5 inicial, con el que comenzaron a funcionar las Afores en 1997, nunca se ha tocado. Esto de que los gobiernos, de repente, aquellas reformas que no les dan votos, no les interesan, pues los van dejando a ver cuando revienta. A ver qué hacen las generaciones que vienen. Y entonces nadie quiere entrarle a ese toro y nadie ha movido un dedo
para aumentar este índice de aportación. Entonces seguimos aportando el 6.5% mensual de nuestro salario. Un salario que es total y absolutamente exiguo de por sí, pero este porcentaje lo hace ridículo. Yo quiero decirles, en Chile, que es con el país que nos comparábamos, que obviamente no hay comparación, en Chile entre los tres están ahorrando el 10.37%. Aquí no llegamos al 6.5%. Desde luego, con esos porcentajes nunca vamos a sacar el buey de la fábrica. Otro problema es que hay que incorporar a los mexicanos desde temprana edad. A ver, ¿qué pasa si un trabajador hoy comienza a cotizar a los 35 años? Si ya vimos que requiere 24 años y medio para poder tener las 1.250 semanas, es muy probable que llegue a los 60 años y todavía no tenga las semanas cotizadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que se incorporen a la brevedad posible. Yo soy maestro universitario y en las aulas de universidad les digo, a ver, tan pronto salgas de la universidad, busca la manera de comenzar a cotizar, busca la manera de incorporarte al empleo formal. De otra manera tendrás en verdad un grave problema. También los niveles de densidad de cotización. ¿Qué quiere decir con esto? Que de repente los jóvenes hoy en día ya no les interesa hacer antigüedad en ninguna empresa. Tanto a los jóvenes no les interesa hacer antigüedad, como a las empresas tampoco les interesa que los trabajadores hagan antigüedad. Y entonces comenzamos con las altas y bajas. Y cotizo 3 años y dejo de cotizar otros 2 y vuelvo a cotizar 4 por ahí, y de repente a la hora de ver la densidad de mis cotizaciones es un sube y baja que desde luego no me va a ayudar a reunir las 1.250 semanas que necesito. O las voy a reunir, pero después de los 60 años. Y entonces nadie podría estar pensando, a los 60 años me voy a pensionar. Pues no, aunque quieras, a lo mejor vas a llegar a la edad sin tener las semanas cotizadas. Pero desde luego, el problema también es la edad a las que se retiran las personas. Quiero decirles que en Europa ya está sucediendo. El bono de crecimiento poblacional, la curva de población se está ensanchando. En este país no tardamos más de 20 años en ser un país de viejos. Y entonces el problema es que cuando las personas viven más años, el problema de las pensiones se recrudece. De tal manera que ya en algunos países europeos están aumentando la edad para pensionarse. Ya en España, por ejemplo, ya no se pensionan a los 60, sino la edad mínima son 65. La de vejez es a los 70. Aquí también nadie le ha querido entrar a eso. El día que lo hagan van a ver la que se va a armar, pero pues sin duda es una necesidad a nivel mundial, una necesidad demográfica. Para mí el principal problema de todo esto es el reto de los rendimientos futuros. A mí no me interesaría el que la Afore me dijera, pues te estoy cobrando comisiones altas, si me diera realmente buenos rendimientos. Si los rendimientos no fueran del 10, sino fueran del 25, del 30, gustoso pagaría yo mis cuotas, aunque fueran altas. Pero desafortunadamente las Afores se han estancado en un rendimiento promedio entre el 9 y el 10% anual, lo cual tampoco es algo agradable. Pero mientras tanto, les quisiera yo dar algunos datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, sobre el sistema de pensiones. Y dice que en nuestro país está entre los 12, de entre las 19 naciones. Dice, el sistema de pensiones mexicano ubicó al país en el lugar 12 entre 19 naciones en materia de comisiones altas. Las comisiones en México son de las más caras. Supera al doble el promedio de las de Chile, que es el país de referencia, porque fue el primero en implementar este sistema. Pero más allá de ello, no importa si te cobraran más comisión, siempre y cuando te dieran mejor rendimiento. Y los rendimientos del sistema son del 10% anual en promedio.
pero eliminando inflación quedan entre 6 y 7%, y si descontamos las comisiones, el nivel es menor. Y entonces, si de repente me venden eso de que tu dinero no puede estar mejor que en una Afore, pues sí, ¿cuánto te da cuánto te dan de rendimiento? No, pues el 11%, pero ahí quítale la inflación, quítale la comisión, y como dicen, nadie sabe para quién está trabajando. Pero ¿cuál es realmente el problema? Que con esta tasa de ir cotizando, de ir ahorrando más bien, de ir ahorrando el 6.5%, todos ustedes están verdaderamente en problemas. Miren, en resumen, yo traía el esquema al revés. Dije, me voy a dilatar un poquito más con la gente mayor y un poquito menos con los de 97 para acá. Pero se cambió el esquema, tal cual. Ahorita me di cuenta que son más jóvenes que adultos. Vamos, estoy viendo de 90. Con caras felices creo que habrá 4 o 5. Sí, los demás van a tener que salir con caras largas. Sí, porque desafortunadamente ahí les va. Esto es lo triste de esto, de la charla. Yo les puedo explicar todo lo que quieran sobre las Afores. Estoy tratando de dar los puntos claves. Instituciones privadas que salen de un sistema latinoamericano, nacido en Chile, que adoptan nuestro país porque ya no era posible seguir dando las pensiones como se estaban dando, que de alguna manera adoptamos un sistema de capitalización, que esas Afores lo que van a hacer es administrar mi lana, van a buscar que mi lana produzca y de ese mismo dinero me va a salir mi pensión. A mí me encanta la definición que a veces me dan los trabajadores. Cuando les digo, oye, ¿qué es la Afore? Pues no sé, te jinetean mi lana y todavía me cobran por ello. Sí es cierto, te jinetean tu lana y te cobran por ello, no son hermanas de la caridad. Todas las Afores son empresas financieras, generalmente todas echan un binomio, empresa financiera y aseguradora, porque el negocio es redondo. Yo, empresa financiera, te administro tu lana, te cobro una lanita por ello, ese dinero que tú me dices, si fueron 6 pesos, yo buscaré que se hagan 9, cobrándote la comisión. A lo mejor te hice medio tonto y realmente te logré que ahorraras, que ganaras 2 pesos más, pero no te voy a dar ese dinero, porque mucha gente piensa, ¿y el dinero que es mi Afore me lo van a dar? No, no te lo van a dar. No está para que te lo den en efectivo, te lo van a traducir en una pensión. Oye, ¿y esa pensión de a dónde sale? La vas a contratar con una aseguradora que forma parte de la misma Afore. La Afore es un binomio, ente financiero, asegurador. Entonces, el ente financiero hace que mi dinero crezca, pero no para dármelo en efectivo, para traducírmelo en una pensión. Y esa pensión la voy a contratar con una aseguradora propiedad de la misma Afore. Entonces, el negocio es redondo y sigue estando en casa. Pero el problema es que, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de ustedes? Vean ustedes. No quisiera yo ni pasar la siguiente, pero ahí está, ahí va. No es cierto, esto va. Entonces, si te tocó la ley de 97 y quieres una pensión al 100%, deberás ahorrar el 36% de tu sueldo. ¿Te encuentras? No. Difícil. Dice ahí, la aportación de las Afores en México son de las más bajas a nivel mundial, por lo que según estimaciones de la OCDE, lo que recibirás al momento de jubilarte, de pensionarse, sería apenas del 26% de tu salario. Las aportaciones al sistema de retiro, las Afores en México, son de las más bajas en el mundo, pues la proporción del salario que se va a ese fondo de ahorro es de apenas el 6.5%. Este porcentaje se compone de la siguiente forma: el trabajador aporta 1.125%, el empleador, el patrón, el 5.5% y el 0.25% por el gobierno. Con estos porcentajes, la OCDE estimó que la tasa de reemplazo, la pensión que te va a tocar como porcentaje de tu salario, será del 26%. Es decir, si un trabajador actualmente gana 10,000 pesos
y se queda sin hacer nada. Si ustedes dicen, yo no voy a hacer nada, si no hacen nada por su pensión, van a acabar con 2,600 pesos. Si ganan 10,000, se pensionarán con 2,600 pesos, con el 26% para una torta y un refresco. Y si eso lo vamos a ver proyectado a 20 años o 30 años, pues para unos chicles. En verdad es muy triste el panorama que guardan las Afores para todos ustedes. Yo aquí puse una tablita que lo puse en relación al salario y al porcentaje que yo tendría que estar aportando para poder tener una pensión del 100. Vean, si yo tuviera un sueldo actual de 30,000 pesos, si yo me quedo con lo que me dice la ley, con el aporte que dice que tengo que hacer de a fuerza, pues voy a acabar con una pensión de 7,800 pesos. De los 30 que ganaba, una pensión de 7,800, el 26%. Si yo aporto y ya no me quedo con lo que dice la ley, sino aporto un poquito más y aporto un 11%, me quedaría yo con 9,000. Si aporto un 25%, 21,000 pesos, y para tener el 100% tendría yo que estar aportando el 36%. Pero esto es con un sueldo actual de 30,000. Si yo me bajo a un sueldo promedio, que pudiera yo hablar de 18,000, 15,000 pesos, imagínense, si no hago nada voy a acabar pensionando con 3,900 pesos. Esto verdaderamente es catastrófico. ¿Qué quiere decir? Que todos ustedes tienen que salir de aquí con la idea de que, caray, lo que dijo el licenciado, que no sé ni quién haya sido, pero lo que dijo en verdad me preocupó. ¿Por qué? Porque dice que si yo no hago nada por mi pensión, voy a acabar con una pinchurrienta pensión que me van a dar el 26% de mi último salario. ¿Cuál debe ser mi reacción? Oiga, maestro, ¿y qué hago para que esto no suceda? Pues hay varias alternativas. Mira, la del Afore no me parece la mejor. Sin embargo, si no estuviera a tu alcance, una de las mejores alternativas en cuanto a la practicidad de ellas son las famosas aportaciones voluntarias. Oiga, ¿qué es eso? La Afore permite que cada uno de ustedes aporte voluntariamente a su cuenta. Es decir, aparte de lo que tu patrón y tú ahorran de a fuerza, tú puedes hacer un ahorro voluntario a tu cuenta de la Afore. Y lo puedes hacer desde 100 pesos. Y lo puedes hacer ahora desde un Oxxo, porque no hay ya problema. El 7-Eleven tiene esa situación y ahí puedes tú ir a hacer aportaciones voluntarias. Tiene una ventaja. Vean, el dinero que está en las Afores tiene ventajas y desventajas. Una de las principales desventajas es que ese dinero se supone que es un ahorro para tu retiro y entonces no lo puedes tocar. Es un dinero que tú no puedes tocar durante tu vida laboral. Solamente te pueden dar ese dinero en cuatro situaciones. Que tuvieras un riesgo de trabajo muy fuerte y entonces de ahí sale parte de tu pensión. Que tú quedaras inválido y también de ahí sale parte de tu pensión. Llegaras a los 60 años sin trabajo, de ahí sale tu pensión de cesantía. Llegaras a los 65 viviste y coleando, de ahí sale tu pensión de vejez. Fuera de eso, salvo que salgas con los trenes por delante, ese dinero se le va a dar a tus familiares. Pero fuera de ahí no puedes tocar ese dinero, con una excepción que tampoco es para pregonarla. Si de repente te quedas desempleado, puedes ir a pedir que de ese dinero de la Afore te den una ayuda para desempleo. Pero ¿qué crees? No es ayuda ni es regalo, es un dinero, es un pellizco a tu cuenta de la Afore y se traduce en semanas cotizadas. Entonces, cuando tú sacas dinero como ayuda de desempleo, se bajan las semanas y eso va a hacer que a la hora de pedir una pensión te digan, pues ¿qué crees? Ese dinero que te dimos hace 15 años, que fueron tanto, en un momento dado lo traducimos en semanas cotizadas y no tienes las semanas cotizadas. Entonces a nadie le recomiendo que pida ese dinero, o si lo pide que lo reembolse en tanto pueda, ¿sí? Para que esas semanas no le hagan mella.
Pero entonces, ¿cuál es realmente el problema? El problema es que lo que vamos a tener ahorrado de a fuerza va a ser muy poquito. Pero si cada vez que me pagan comisiones, si cada vez que hay reparto de utilidades, que espero que aquí sí haya, yo sé que en escala sí hay, ¿sí? Porque hay empresas que, olvídense, eso es una utopía el tener reparto de utilidades. Pero si cada vez que me dan reparto de utilidades, cada vez que me dan mi aguinaldo, yo separo una lanita y la meto a mi cuenta individual, va a ser un dinero que primero va a estar produciendo el igual que mi fondo de retiro, pero que tenga una ventaja. Ese dinero sí lo puedo sacar, ese dinero sí puedo disponer de él en una emergencia. Lo demás de mi Afore no lo puedo hacer. Entonces, primera alternativa para todos ustedes sería hacer aportaciones voluntarias en su Afore. Oiga, no puedo, no quiero, no me da confianza. Bueno, hay muchos esquemas privados que pudieran ayudarte. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo comisión con ninguna empresa, pero hay dos compañías de seguros que tienen dos pólizas que a mí me han parecido muy buenas. Una es Zurich y otra es una que se llama All Mutual. Tienen algo que se llama programas de retiro personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ir haciendo una aportación mensual de mi sueldo, es prácticamente un seguro total, y ahí yo voy incrementando un dinero que me permite que al final de mi época laboral pueda yo tener 3, 4, 5 millones de pesos, que además lo hacen deducible de impuestos. Entonces, sí hay esquemas, pero lo importante es que ustedes ya no le dejen todo a papá gobierno, que ya no dejen que su pensión salga solamente del ahorro obligatorio, que se les quede esto en la cabecita. Si no hacen algo, se van a pensionar con el 26% de su último salario. Y como decía yo, en la hipótesis de que fueran 10,000 pesos, me voy a pensionar con 2,600. ¿Qué hago con 2,600 pesos? Voy a tener que pedir frías a alguien, voy a tener que dedicarme a otro lado, voy a tener que buscar otro tipo de apoyos. No se estén exponiendo a ello. Necesitan comenzar a cotizar lo más pronto posible, darle cierta densidad a su vida laboral, aunque sé que eso va un poquito en contra de lo que está sucediendo, pero tienen que invertir en su pensión. Ya no se lo dejen a papá gobierno. Esa es la situación para la inmensa mayoría de ustedes. Yo había hecho al revés. Yo había dicho, recomiendo ver este video que habla precisamente, no sé incluso si lo pudiéramos ver por allá en cabina. ¿Sí se puede? ¿No? ¿Me lo puedes poner? A 2 décadas de haberse aplicado en México un sistema de pensiones privado en el que el Estado delegó el manejo a la banca, las administradoras de los fondos para el retiro, conocidas como Afores, se han enriquecido con los ahorros de los trabajadores. Es un éxito en materia de recolección del ahorro forzoso de los trabajadores, pero es un auténtico fracaso en términos de devolver a los trabajadores una pensión digna. Hoy, todos aquellos que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social después de 1997 solo tienen la opción de retirarse con lo que acumulan en su Afore, quedando en la indefensión de fenómenos como la inflación, los bajos salarios o los outsourcings. Los requisitos no son pocos. El trabajador debe llegar a los 60 años, cumplir con 1,250 semanas de cotización, lo que representa más de 24 años trabajando en el sector formal. En contraste, las Afores han dado rendimientos de 4.5% real. Pero para ponerlo en contexto, en un ejercicio realizado con la calculadora de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, una persona de 30 años con un salario base de 2,400 pesos, que supone retirarse a los 65 años, estaría recibiendo 2,857 pesos al mes, equivalente apenas al 4% de su salario. Necesitamos ver con seriedad que los jóvenes mexicanos de 20 años en adelante ya deben estar cotizando para recibir algo después de 30.
Si este mismo joven decidiera aportar adicionalmente 1,440 pesos mensuales, cantidad mínima que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, su tasa de reemplazo sería equivalente al 70% de su salario actual, por lo que se requieren aportaciones voluntarias o buscar medios alternos de inversión. Ahorita te lo dejan al arbitrio de las AFORES y finalmente te dicen es que debes de ahorrar más. Hasta te abren ahí por ahí una cuentecita de ahorro. Increméntalo. ¿Para qué? ¿Para que lo sigan manejando los bancos? ¡Por Dios! El proyecto fue tomado de la reforma de la dictadura chilena de Pinochet de 1981, que consiste en individualizar las cuentas a los trabajadores. La primera aparición del sistema de individualización de cuentas fue introducido con Pedro Aspe y Carlos Salinas de Gortari en 1992, pero más tarde concretada en 1997 con Ernesto Zedillo. En México, el esquema de Afores sigue siendo el mismo. En Chile, no prosperó. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro no toma cartas como en su momento tomó ¿quién? En Chile, la presidenta Bachelet. Viendo este fenómeno, todavía yo diría que menos grave que el mexicano, porque el nuestro es como el sistema chileno, pero multiplicado por 5 en tamaño y en problemas, ella nombró una comisión de expertos. Los expertos dictaminaron la situación del sistema y propusieron cambios. Y por si fuera poco, las comisiones que cobran las Afores son relativamente altas según organismos internacionales. De acuerdo con estadísticas de la CONSAR, las empresas han logrado ganancias netas por 102.524 millones de pesos de 1997 a 2017. Para mí las AFORES deben desaparecer. Se ahorran un gasto tremendo completamente. Regresar al Instituto Mexicano del Seguro Social, las pensiones, restablecer el plan tripartita inicial. Eso es un atraco. Es un atraco a la generación de atrás, a los jóvenes, en términos de que no les quieren dejar derecho a la vivienda digna, y para adelante es un atraco al patrimonio de la tercera edad y tiene un costo muy grande. ¿Qué va a heredar la tercera edad? Un poquito lo que yo estaba diciendo. En verdad es grave. Es grave y deben quedarse todos ustedes con la idea de que de aquí en adelante tienen que invertir para eso. No lo dejan. Yo traía algo, decía yo, tranquilos, la mayoría de ustedes les tocará la ley 73. Pues no, desafortunadamente no. ¿Sí? Esto quedó como chiste. No fue a la mayoría de ustedes a que les va a tocar la ley 73. Y entonces, a unos cuantos les voy a explicar qué sucede con la ley 73. Primero, explicando qué son cada uno de los seguros. El seguro de retiro, no hay tal seguro de retiro, es un fondo de retiro. A todos ustedes, su patrón, de a fuerza, les ahorra un 2% de su salario. Y se los ahorra increíblemente no por día trabajado, sino por día calendario. ¿Sí? Perdón, sí, por día calendario. Entonces, ustedes les ahorran de a fuerza un 2% para su fondo de retiro. No es seguro de retiro, es un fondo de retiro. Es un dinerito, esto está de repente hecho con toda alevosía y ventaja, es un colchoncito para que caigan no en el piso, sino en algo blandito. Un dinerito que a lo largo de mi etapa laboral he venido ahorrando mi patrón para que una de dos, o me den ese dinero o me ayude a incrementar mi pensión de cesantía, vejez o invalidez. ¿Cuál es el seguro de cesantía? Mucha gente no entiende qué es cesantía. Viene de cesante. Cesante es desempleado. Y entonces es la ayuda que se le da a alguien que ha perdido su trabajo. Ojo, que ha perdido su trabajo. No aquel tonto que va a renunciar a su trabajo. ¿Sí? Porque son dos cosas diferentes. La idea de la pensión de cesantía es una ayuda para aquella persona que después de los 60 años, por su condición natural, ya no le permite volver a encontrar empleo tan fácil. Y entonces se le da una pensión de cesantía en edad avanzada. Por eso se llama cesantía en edad avanzada. Y para el Seguro Social, edad avanzada es de 60 años o más. Si alguien me preguntara, ¿y debiera ser así? Desde luego que no.
Este seguro debería tener vigencia en nuestro país a partir de los 50, o a lo mejor a partir de los 45. Vean cualquier anuncio en el periódico y van a decir edad máxima 40, 45 años. Y entonces a la persona de más de 45 años le cuesta mucho trabajo volver a ser empleado, y entonces debería estar en esto. Pero obviamente si con esto no podemos, menos podríamos estar hablando de disminuir la edad de pensión. Es una pensión después de los 60 años. ¿Sí está claro? ¿Sí? Esta sería la cesantía. ¿Cuál sería ¿cuál es la vejez? La de vejez es la vida de esta persona que, sin estar desempleado, ha llegado a la edad de 65 años y requiere estar con una ayuda para sobrevivir. Entonces, la de cesantía es después de los 60, la de vejez es a los 65. La gran pregunta que hacen es, ¿cuál es la diferencia de pensionarme a los 60 o de pensionarme a los 65? Bueno, yo lo respondo siempre así. Si tú te pensionas a los 60 años, te van a dar el 75% de lo que te correspondería a los 65. Entonces, por cada año va aumentando un 5%. No estoy hablando de porcentaje de salario, sino de un todo. Del 75%, del 100% de mi pensión a los 60 me da solamente el 75%. Por eso es que cuando calculamos una pensión, generalmente calculamos la de vejez y de acuerdo a los años de la persona le vamos poniendo este porcentaje. El 75, el 80, el 85, el 90, según corresponda. ¿Sí está claro? ¿Sí? Volviendo un poquito a lo que decía yo hace rato, los requisitos para la pensión de cesantía, ley 73, son tener 60 años, 500 semanas, estar dado de baja, encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos y tener por lo menos una semana cotizada con la ley de 73, antes del 1 de julio de 97. Si es con la ley de 97, que les toca a casi todos ustedes, tener 60 años, 1250 semanas, estar dado de baja, encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos y tener cotizadas semanas dentro de la nueva ley del Seguro Social. Para la pensión de vejez, 65 años, 500 semanas, estar dado de baja, encontrarse dentro de la conservación de derechos y tener una semana cotizada con el esquema anterior. Con la ley de 97, 60 años, 1250 semanas, estar dado de baja, estar dentro del periodo de conservación de derechos y tener las semanas cotizadas dentro de la nueva ley del Seguro Social. A ver, ¿cuáles son los 4 elementos esenciales para poderme pensionar? Esto es válido también con la ley 97, pero ¿qué son las cosas que debo tener bien presentes? Primero, debo saber con qué ley me voy a pensionar, el 73 o 97. Segundo, ¿cuántas semanas cotizadas tengo? Tercero, si estoy a tiempo para hacerlo, si estoy dentro del tiempo de conservación de derechos. Cuarto, si mi salario promedio me permite, ¿cuál es mi salario promedio en mis últimas 250 semanas? Esto sí es exclusivo para ley 73. A ustedes esto lo reemplazaría yo, qué dinero tengo en mi Afore, ¿sí? Pero bueno, estas son los 4 factores indispensables para promediar una pensión. ¿Qué es en cuanto a cómo saber qué régimen me corresponde? Muy fácil. Yo les decía, chequen el segundo par de dígitos de su número de seguridad social. Su número de seguridad social tiene un numerote, son 6 dígitos. El segundo par de dígitos de su número de seguridad social es el año donde fueron dados de alta. Y ese es, ahí me dice, antes o después de 97. Si yo tengo dudas, pues nada más checo mi número de seguridad social y ahí voy a saber si soy ley 73 o ley 97. ¿Cómo obtengo mis semanas cotizadas? Bueno, esto también es muy fácil. Lo podemos hacer yendo a la subdelegación del Seguro Social que me corresponda.
con mi CURP, con mi número de seguridad social y con una identificación vigente. Pero si no lo quiero hacer así, lo puedo hacer por internet. Todos y cada uno de ustedes, hoy llegando a casa, pudieran hacerlo. Se meten a la página del Seguro Social, ahí se van al apartado de trámites y servicios, ahí es el servicios en línea, y ahí piden saber su certificación de semanas cotizadas. Les van a pedir, aparte de su CURP, un correo personal, no institucional, en donde a vuelta de correos le van a dar una clave y ahí pueden saber cuántas semanas cotizadas tienen. Y esto es bueno, no es el caso de ustedes, pero de repente hay gente que no sabe ni cuántas semanas cotizadas tiene, ni cuál es el salario con el que está dado de alta. Resulta que de repente hay patrones tramposos que me dan de alta con un salario diferente al que realmente estoy percibiendo, y el trabajador nunca se da cuenta de ello hasta que en algún momento dado tiene que hacer uso de alguna subsidio, de alguna pensión, y a veces es demasiado tarde. Precisamente por eso, una de las cosas que digo ahí, recuerde, más semanas, más pensión. En Ley 73, no es para ustedes, por cada 52 semanas que yo tengo cotizado, me va a dar lugar a un incremento adicional al porcentaje con el que yo me voy a pensionar. Y entonces, eso también es importante, porque hay gente que dice, es que ya tengo las 500 semanas cotizadas. Es que no necesitas tener 500, necesitas tener más de 500. No nada más las 500, entre más semanas, más pensión, porque cada 52 semanas me están dando un incremento adicional al esquema con el que yo me voy a pensionar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué puedo hacer si el Seguro Social no reconoce las semanas cotizadas? Es decir, yo creo tener ya 800, pido al Seguro Social mi certificación y me dice, pues ¿qué crees, mano? Nada más tienes 512. ¿Y las demás a dónde quedaron? Bueno, si no estoy de acuerdo con esas semanas cotizadas que el Seguro Social me da, lo que yo puedo hacer es pedirle al Seguro Social que me las aclare. ¿Cuáles son las posibles causas por las que no tenga yo ese número de semanas cotizadas que yo creía tener? Pueden ser varias. Primero, que sean anteriores a 1982. Antes de 1982, el Seguro Social no tenía sistemas electrónicos y no tiene las semanas cotizadas en su sistema, y hay que pedir un chequeo manual. Otra, que tengas un doble número de seguridad social, problema que aqueja tanto a personas de edad como a las que no lo son. Aguas con ese número de seguridad social, no vaya a ser que estén cotizando para otro, el otro está feliz, pero ustedes nunca aumentan sus semanas cotizadas. Otra, que hayan pedido ayudas de matrimonio o de desempleo y, insisto, no es una dádiva, se traduce en un pellizquito a tu dinero de tu Afore y se traducen en semanas cotizadas. Y por último, que haya sido víctima de un patrón tramposo que te da de alta una semana y te da de baja 2 y ahí la lleva y está jugando con tu inscripción en el Seguro Social. Eso también habría que tener mucho cuidado. A partir de la fecha de mi baja en el Seguro Social, ¿cuánto tiempo tengo yo para pensionarme? Bueno, la verdad es que tengo un periodo que es la cuarta parte de las semanas que yo tenga cotizadas. Es decir, si yo tengo 1000 semanas cotizadas, tengo un periodo de conservación de derechos de 250. Si esas 250 yo las traduzco en años, voy a tener 4 años con 8 meses a partir de mi baja para poderme pensionar. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente es dada de baja, no se vuelve a acordar del Seguro Social, deja pasar los años y cuando va al Seguro Social y dice, oye, ya tengo, según yo, los requisitos, ya tengo las 500 semanas, porque hace 12 años que trabajé 8 años o 12 años por allá y ya tengo 600 semanas. Ya estoy desempleado y ya tengo hoy la edad. Y entonces pues vengo a que me pensiones. Él le dice, pues ¿qué crees? Ya no tienes semanas cotizadas. ¿Pero cómo? Si ya había yo trabajado y ya tenía yo, según yo, las 600 semanas, más de las 500 que marca la ley.
Pues no, porque dejaste pasar ese tiempo de conservación de derechos, tus semanas se fueron al congelador, se desactivaron y para que las vuelvas a reactivar necesitas volver a cotizar por lo menos otras 52 semanas. Si eso se lo digo a alguien de 30 años, pues a lo mejor se ríe. Pero si a alguien se lo digo a más de 55, ¿y con quién carambas voy a comenzar a cotizar de nueva cuenta? Algo verdaderamente muy trágico. Así es que este periodo de conservación de derechos, de vigencia de derechos, es básico para cualquier persona que se quiere pensionar. No dejen pasar el tiempo, solamente tienen una cuarta parte de las semanas cotizadas que hayan tenido antes de su baja. ¿Sí está claro? Bueno. Luego, ¿cómo obtengo el salario promedio? En verdad, lamento decirles que esto a ustedes no les interesa, porque el salario promedio para ustedes ya no cuenta. Ustedes no se van a pensionar tomando en consideración el salario promedio. Pero para mucha gente que cotizó antes del 1 de julio de 97, esto es vital, porque ¿saben cuál es el problema? Que la inmensa mayoría de la gente piensa que se va a pensionar tomando en consideración su último salario. Y este es un craso error. Esto no es cierto. A ver, maestro, no me diga. Tampoco no voy a pensionar con lo que estoy ganando ahorita. No, mano. Oiga, y entonces vas a tener que hacer un promedio de tus últimos 5 años. A lo mejor ahorita yo estoy ganando 280 pesos. Pero hace 5 años a lo mejor estaba yo ganando 160. Y hace 4 ganaba yo 200. Y hace 3 ganaba yo 210. Entonces, si saco el promedio, ya no van a ser los 280, sino a lo mejor van a ser 200. Ese es el salario con el que yo voy a poder hacer el cálculo de la pensión, no con el último salario. Esto me lleva a una reflexión para que quienes están todavía con Ley 97 procuren en los 5 años anteriores a sus 60 años aumentar ese salario, que sea el mejor salario posible. Oye, es que con la empresa no puedo. Vía individual se podría hacer a través de algo que se llama modalidad 40. Ahorita lo voy a platicar con ustedes. Pero bueno, ciertamente y tristemente estaría hablando de 6 gentes, cuando mucho, a las que les está aplicando lo que yo estoy ahorita platicando con ustedes. Insisto, la traía yo al revés, perdón por los jóvenes, sí, porque si no, a lo mejor hubiera yo hecho hincapié en las formas alternativas de hacer, de ahorrar. Aunque bueno, no tengo que descubrir el hilo negro. Para la mayoría de ustedes es aportaciones voluntarias o esquemas privados de seguros o de aportaciones, porque si no, no la van a hacer. Pero para quienes están después de 97, esto sí es interesante. A ver, ¿tienen idea de cuánto recibirán de pensión? Bueno, ¿cómo se calcula una pensión? Yo dije, con esto voy a cerrar. Es algo complejo, requiere ciertamente de un experto, pero les quería yo dar una idea. ¿Qué dice la ley? La ley, del artículo 167 de la ley anterior, dice que para determinar cuánto me van a dar de pensión, tengo que tomar en cuenta precisamente mis semanas cotizadas y el salario promedio de las últimas 250 semanas. Y entonces al señor le digo, ¿cuánto es su salario promedio de sus últimas 250 semanas? No, pues 320 pesos. Esos 320 pesos los voy a tener que expresar en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, ahora aún más. Y entonces los 320 pesos que me dijo el señor que era su salario promedio, lo divido entre 80.60 y me va a salir 4 UMAS. Y en base a eso me voy a ir a una tablita que dice más o menos lo siguiente. Si yo tengo un salario promedio de 4 salarios mínimos, me voy acá, de 4 UMAS, y voy a comenzar mi pensión con un 20.65%. Está poquito.
depósito, ¿sí? Esto es, digámoslo así, por las primeras 500 semanas cotizadas. Por cada 52 que excedan de tus 500, te van a dar un 2.235% más. Ejemplo, yo tenía 1.500 semanas cotizadas. Las primeras 500 se suman, pero por las primeras 500 me van a dar 20.65%. Por las otras 1.000, si las divido entre 52 semanas, vamos a hablar ya de que a lo mejor tengo otras 40 incrementos, o 20 incrementos, 25 incrementos. Y entonces cada incremento me va a ser de 2.235. 2.235 por 20 ya me da un 40% más. Y entonces si sumo el 40% más el 20.65, ya me da un promedio de 65% de mi salario. No sé si me estoy dando a explicar. Alguien que gana ahorita, vamos a poner, alguien que gana 1,000 pesos diarios. Si 1,000 pesos diarios los divido entre 80.60, me va a dar más de 6 sumas. Y me voy a ir aquí, de 6 sumas hasta el límite superior. Por esas primeras 500 semanas me van a dar un 13% de promedio. Pero por cada 52 semanas voy a tener 2.450% más. Y entonces a lo mejor yo tenía, no sé, 1,000 semanas. 1,000 entre 52 me da 40 incrementos. No. 1,000 entre 52, por ahí. Alguien que sea matemático, yo soy abogado. 20 incrementos. Bueno, 20 incrementos, si lo multiplico por 2.450, pues ya estoy hablando a lo mejor de otros 40%. ¿Vale? 48%. Más el 13, ya estoy hablando a lo mejor ya de un 61%. Así es como se calcula una pensión. Ley 73. Tomando en consideración no mi último salario, sino convertir primero el salario promedio de mis últimos 5 años. Lo convierto en UMAS, eso me lleva a esta tablita que de acuerdo a las sumas me da ahí un porcentaje con una cuantía básica inicial y un incremento por cada 52 semanas excedentes a las primeras 500. ¿Está claro? De los que están en la ley, algunos de ustedes tienen idea de cuáles, por ejemplo, si nos quiere compartir, además, porque son... Mejor no. Bueno, ¿mandé? Bueno, ok. Porque si alguien quisiera, hacemos su cálculo, así muy a grueso modo. No necesariamente con el salario real, sino con más de 6 veces el salario mínimo. ¿Sí? Habría que ver las semanas cotizadas. Aquí lo importante es tener entre más semanas cotizadas, más porcentaje y puedo tener un mejor porcentaje. ¿Sí está claro? Bueno, va. ¿Cuáles son los derechos de los pensionados? Primero, el pago de una pensión conforme a la ley, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica mientras viva, servicio de hospitalización, servicio de atención médica especializada, terapia de especialización, servicio de medicina preventiva, recibir información sobre los planes que debe realizar, recibir del personal del Seguro Social un trato digno y eficiente. Algo difícil, pero ahí está. Si te vas a pensionar es hora de que los documentos tengas que preparar. Y yo traía aquí algo como para ayudarles, es decir, ¿qué necesitas para pensionarte? Todos ustedes esto lo ven muy lejos y entonces pues ya, eso sí, en verdad está complicado. Pero acta de nacimiento reciente, tu CURP, tu credencial de lector, tu alta en el IMSS, tu credencial del Seguro Social o número de Seguridad Social, tu registro federal de contribuyentes, tu comprobante de domicilio reciente, el último estado de cuenta de tu Afore. Si estás casado, el acta de matrimonio,
porque hay algo que se llama asignación familiar. Por valiente te dan un 15% adicional, ¿sí? Pero bueno, finalmente por ahí está. ¿Quiénes tienen derecho a elegir el régimen de pensiones de la ley de 73 o 97? Solamente tienen derecho a elegir este régimen precisamente quienes hayan estado en la ley 73 a la entrada en vigor de la ley del Seguro Social nueva. Es decir, quienes hayan cotizado antes del 1 de julio de 1997. Esto no es otra cosa, sino que el Seguro Social tiene la obligación de hacerles cuentas y decir, esto te toca con ley 73, esto te toca con ley 97. A ojos cerrados, vale la pena más ley 73. ¿Sí? Desafortunadamente, y es algo que traí yo también como colofón, un lacerante problema que afrenta a nuestro país es los salarios mínimos de miseria que en muchos casos afrontan los trabajadores. Esto no lo digo yo, lo dice INEGI. Dice por ahí que 2/3 partes de los mexicanos tienen o ganan menos de 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos es menos de 240, 250 pesos diarios. Y entonces, quien gana poquito, ahorra poquito. Quien ahorra poquito tendrá una pensión miserable. Pero en este caso, con ley 73, ¿cuál es el problema? Que alguien ahorita dice, bueno, estoy ganando bien, pero hace 5 años no ganaba yo tan bien. Hace 5 años a lo mejor tenía yo un salario no de 800 pesos que ahorita estoy ganando, sino un salario de 150 o de 200 pesos. Y entonces mi promedio ya resultó de 400. A la hora de hacer las cuentas, ciertamente los porcentajes no me resultan. ¿Qué había que hacer o qué es lo que hay que hacer los que estén en ley 73? Una de las cosas que podemos hacer es la modalidad 40. Seguramente más de uno ha oído hablar de esto de la modalidad 40 o continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Qué es? Para decirlo de manera muy simple, es la posibilidad que me da el Seguro Social, que al momento de que me den de baja, yo pueda llegar al Seguro Social a hacer un convenio con él, a decirle, ¿sabes qué? Ya no tengo trabajo, pero quiero seguir cotizando. Quiero que lo que antes pagaba mi patrón y lo que antes te pagaba yo, ahora yo te lo pague de aquí en adelante. Hago un convenio contigo y voy a seguir dándole continuidad a mis semanas cotizadas. No quiero que al ser dado de baja, mis semanas cotizadas no tengan continuidad y pueda yo perder los derechos que ya adquirí. Entonces, lo que yo quiero hacer es un convenio contigo para de aquí en adelante seguir aportando yo, por mutuo propio, aportaciones al Seguro Social. A eso le llamamos continuación voluntaria del régimen obligatorio. Y esto es algo que a los abogados, a los especialistas en la materia, nos ha dado mucho que hablar y mucho que de repente hacer planeación con gente, sobre todo ya cercana a su pensión. ¿Por qué? Porque en algún momento dado le digo, mira, esto te da no solamente la oportunidad de darle continuidad a tus semanas, sino te da la magnífica oportunidad de en un momento dado mejorar el salario con el que estés dado de alta en el Seguro Social. Yo te llego a decir, Seguro Social, yo me vengo a dar de alta voluntariamente, ya no tengo trabajo, ahora quiero darme de alta contigo. Pero ¿qué crees? Ya no me voy a dar de alta con 800 pesos, que es lo que ganaba. Ahora me quiero dar de alta con 1,600. Yo voy a pagar sobre 1,600 mis cuotas, pero a la hora de hacer las cuentas y de sacar ese salario para que se calcule mi pensión, pues me voy a poder pensionar con una muy buena cantidad. Tiene desde luego sus ventajas y sus desventajas. Aquí yo más o menos explico qué es la modalidad 40. La función es acumular semanas cotizadas ante el Seguro Social, las cuales son requeridas para tener derecho a una pensión, siempre y cuando estemos hablando de ley 73. El objetivo es un flujo de efectivo durante el retiro a través de la pensión. Es un instrumento de beneficio legal para los trabajadores, no genera rendimientos, no tiene una garantía de capital final, tampoco tiene beneficio fiscal,
Su costo es variable porque va a ser determinado por el salario que yo me ponga. El riesgo es bajo en su objetivo primario, pero desde luego tiene un beneficio bueno si se hace a tiempo. Es recomendable para quienes tienen entre 55 y 60 años de edad. Aquí digo un ejemplo. Cuando un trabajador deja de estar sujeto al régimen obligatorio, tiene derecho a seguir cotizando al instituto de manera voluntaria. Es decir, puede sustituir a su último patrón con respecto a las aportaciones de seguros de retiro, cesantía y vejez, siempre y cuando tenga un mínimo de 52 semanas anteriores y lo haga antes de 5 años de su baja. Este derecho se puede hacer válido dentro de los 5 años posteriores a la baja. Se deberá quedar inscrito con el último salario o superior. Aquí digo, el asegurado va a cubrir las cuotas que antes cubría su patrón y las que antes cubría. Finalmente, ahorita vamos a ver qué es lo que cubre, pero aguas, no da derecho a servicio médico. Ese es tal vez el mayor inconveniente. Oiga, licenciado, pero ¿cómo me lo propone a mí que trabajo en escala? Bueno, tal vez llegando a los 57 años, pudieras llegar a un arreglo con tu patrón que ya no te pague bajo nómina, que te pague bajo el esquema de honorarios o asimilados a salario, que tú puedas en un momento dado darte de baja en el régimen obligatorio, te vuelves a dar de alta en modalidad 40, pero ya no te das de alta con tu último salario, te das de baja, te das de alta a lo mejor con lo que te permite la ley. ¿Cuál es el tope? En este momento son 25 UMAS. 25 UMAS por 80.60 me da 2,040 pesos diarios. Entonces me puedo dar de alta en el Seguro Social con un salariazo de 60,000 pesos mensuales. Claro, también en base al salario con el que yo me dé de alta, va a ser lo que yo voy a pagar por ese régimen de modalidad 40. Pero voy a pagar el 10.075. Eso quiere decir que yo voy a pagarle al Seguro Social algo así como 6,000 pesos mensuales. Y a lo mejor lo voy a hacer durante 3 años. Va a ser una inversión, pero a lo mejor pagando eso, yo me voy a pensionar con 54,000 pesos. Entonces, desde luego que vale la pena, ¿sí? Porque me da la magnífica oportunidad de incrementar el salario promedio, mi último salario promedio, y con eso incrementar mi pensión. ¿Sí está claro esto? Desafortunadamente no es un remedio para todos ustedes, solamente para unos cuantos. Bueno, eso fue lo malo de la película, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente tiene que cotizar el trabajador que se da de alta en modalidad 40? Pues tiene que hacer un pago del 10.075 del salario base con el que se dé alta. Aquí, por ejemplo, al patrón le tocaba dar el 2%, 3.150, el 1.75, del artículo 25 el 1.05. La suma de todo esto me da 10.075%. Yo me doy de alta con un salariazo de 60,000 pesos, el 10% serían 6,000 pesos mensuales. Invirtiéndolo, sí puedo llegar a tener una muy buena pensión. ¿Sí está claro? Bueno, aquí pongo un ejemplo. Yo estaría invirtiendo 74,000 pesos anuales, ¿sí? 6,174 pesos, pero sin duda esto me daría lugar a una muy, muy buena pensión. Yo aquí digo, yo pude planear mi retiro con una modalidad 40, realicé una inversión y hoy convertí en una pensión justa y suficiente. Ahora, yo había dado el colofón. Dice, como ustedes habrán percibido, dependerá de usted qué decisión tomar hoy. Hoy ha dado usted el primer paso, informarse y comenzar no solamente a pensar, sino a actuar sobre su pensión. Y ese es mi colofón. En verdad, el público fue diferente al que me imaginaba, pero no quiere decir que no lleve yo un mensaje. El mensaje es: comiencen a informar y comiencen a actuar. El mensaje es: comiencen a ahorrar para su pensión. No es algo que esté tan lejano como ustedes creen. No es algo que podemos dejar en manos del gobierno. Está ahora en manos de ustedes.
Cada uno de ustedes es el arquitecto de su propia pensión. Comiencen a ahorrar, muchachos. Mañana puede ser demasiado tarde. Muchas gracias.